Ya estamos en nuestro segmento de running, segmento patrocinado por Clínica de Fisioterapia Therapy Sports. Ya estamos en nuestro segmento de running, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, conectado desde San José, Costa Rica, el triatlonista Mike Núñez. Mike, bienvenido a la Red Fit, un gusto tenerte con nosotros esta semana como invitado. Te agradecemos ahí el que te hayas hecho el tiempo y que nos dediques ahí unos minutitos para platicar un rato con nosotros, Mike. Hola, ¿cómo están? Encantado, yo más bien, para mí es un honor que ustedes me tengan en su programa. De verdad, saludos desde aquí, desde Costa Rica, y bueno, pues como decimos nosotros, pura vida para todo el mundo. Espero que estén muy bien. Así es, Mike, muchas gracias nuevamente ahí por el tiempo que nos dedicas. Quisiéramos empezar la plática, que nos contés cómo te involucras dentro del triatlón, Mike, dentro del deporte. Sabemos que hay una historia muy bonita detrás de todo esto, Mike, si nos pudieras compartir. Ok, bueno, para que entiendan cómo fue que yo empecé, creo que lo importante es irnos bastante atrás para que conozcan un poco de mi vida. Bueno, yo soy Mike Núñez, soy de Costa Rica, tengo 42 años, soy ingeniero civil, estoy casado y tengo 2 hijos. Pero bueno, cuando yo nací con un problema en mis rodillas. Mi parto, digamos, fue muy complicado porque mi mamá y yo casi nos morimos. De hecho, cuando yo iba a nacer, el doctor se acercó donde mi papá. Yo tengo 2 hermanos mayores y el doctor le dijo a mi papá, bueno, señor, o salvamos a su esposa o salvamos a su hijo, pero los 2 no creo que se puedan salvar, así que usted hijos ya tiene, vamos a hacer lo posible por salvar a su esposa. Imagínate que te den esa noticia, ¿verdad? Fue impresionante, pero bueno, con mucha fe y con mucha perseverancia desde niño logré nacer. Nací con un problema en mis rodillas estaban pegadas, o sea, eran así, entonces yo no podía correr como los demás niños porque me golpeaban mis rodillas, me caía y de muy niño me tenían que poner yesos para que mis piernas se fueran enderezando. Sin embargo, era tan doloroso que yo no lo soportaba y recuerdo a mi papá con un martillo rompiéndome los yesos para que yo dejara de llorar. Y bueno, pues Dios hizo un milagro a una muy corta edad y me enderezó las piernas y bueno, pues yo ya podía caminar y digamos que correr como un niño normal. Sin embargo, cuando yo cumplí más o menos 13 años que estaba en el colegio, pues empecé con ese coqueteo, ¿verdad? Con el tabaco, con el alcohol, fiestas, y una cosa llevó a la otra y me involucré en el mundo de la drogadicción. Estuve más de 10 años en el mundo y cada vez era peor y era peor, ¿verdad? Sé lo que es dormir en una calle, sé lo que es dormir en un cartón, estar a punto de entrar a una cárcel, ver amigos míos muertos, ver amigos míos en prisiones, ver amigos míos actualmente como indigentes, pidiendo plata en la calle. Intenté suicidarme por lo menos unas 3 veces. Yo ya los últimos días de mi consumo, yo me levantaba y decía, hoy voy a morirme de una sobredosis, y consumía para poder morirme. Al final lo que pasaba era que me desmayaba y al día siguiente abría los ojos y decía, bueno, lo voy a volver a intentar. Y a los 23 años pasó una situación bastante fuerte en mi familia, en mi casa, y fue como la última oportunidad que me dieron y tuve que ir a internarme a un centro de rehabilitación. Y bueno, pues después de ahí, de 23 años, yo siempre le digo a la gente, o sea, a mis 23 años, mi lucha diaria no era tener que levantarme en la madrugada para ir a entrenar, tener que cumplir un plan de entreno, ver cuál era la compe que sigue. No, a mis 23 años, mi día a día era, hoy no consuma. Eso era lo único que yo tenía en mi cabeza. Hoy no consuma y manténgase un día más limpio. Por supuesto que empecé a fumar tabaco más de la cuenta para poder calmar mi ansiedad. Y fumé casi que después de dejar de consumir casi 5 o 6 años, fumaba un paquete o más de cigarros al día. Y bueno, pues así estaba yo a mis 28, 29 años, sin haber practicado deporte realmente, fumando y viendo a ver qué hacía con mi vida, hasta que un día
mi papá, mi padre, que en paz descanse, en ese entonces tenía 55 años de edad y me contó que se había metido a clases de natación. Él siempre había practicado muchos deportes, pero bueno, yo pensé que a esa edad lo que se había metido era a clases de como aquaerobics, ¿verdad? Para los adultos mayores. Y bueno, bien papi, bien por usted. Y él me llegaba a contar que había logrado hacer media piscina, que había logrado hacer una piscina. Yo no le creía, siempre lo vacilaba hasta que un día él me invitó a una competencia. Yo lo fui a ver y cuando yo vi a mi papá como con 56 años en ese momento nadando en una piscina con gente mucho más joven y apoyándolo y haciéndole barra, yo dije, no, yo quiero hacer eso que está haciendo mi papá. Así que a partir de ese momento tomé la decisión, la mejor decisión de mi vida, que fue empezar a hacer deporte, empezar a nadar. O sea, estoy hablando que a los 29 años empecé a nadar con mi papá. Me metí a un gimnasio donde pues conocí a mi actual esposa y con ella salíamos como a trotar un poquito para eso que nos estamos echando el cuento, ¿verdad? Como novios y pues entonces ya yo empecé a nadar y ya yo empezaba a correr muy poco y hacía clases de spinning en el gimnasio. Entonces un compañero mío de trabajo un día me dijo, Mike, vos nadás, vos corres y ya haces bici, aunque sea de spinning. Mira, yo hago triatlón, ¿por qué no vamos un día a hacer algo? Yo pensé, de todos los deportes del mundo, yo pensé que jamás en mi vida podía llegar a ser triatlón. Yo siempre pensé que era un deporte demasiado difícil, demasiado complicado y que definitivamente yo no podía hacer ese deporte. Sin embargo, lo pensé y dije, bueno, la verdad es que voy a ir. No me compré una bicicleta de ruta para ese, sino que yo tenía una bici de montaña y la llevé porque yo dije, yo no voy a gastar plata en algo que yo sé que no me va a servir. Lo terminé, no llegué de último y a partir de ese momento fue amor a primera vista. Me enamoré del triatlón desde ese momento, mi vida cambió radicalmente y bueno, después de ahí ya hemos ido dando brincos y brincos a distancias y a eventos un poco más grandes. Buenísimo, sí, después de toda esta historia que nos contás, Mike, hoy en día varias Ironmans, actualmente 9, varias maratones, varias ultramaratones, Mike, creo que es un bonito mensaje de llevarle a la gente que nunca es tarde para empezar, ¿verdad, Mike? Porque muchas veces se tiene ese pensamiento, ¿verdad? Ya no tengo edad, quizás ya no es para mí, pero en realidad nunca es tarde, ¿verdad? Siempre he dicho que la edad es solamente un número. O sea, la edad no te tiene que identificar ni siquiera tu pasado. O sea, el pasado no nos puede definir como personas. Todos tenemos un pasado y tenemos una historia, pero si nosotros agarramos ese pasado para definirnos, probablemente nunca podamos avanzar. Mi papá aprendió a nadar a los 55 años y mi papá a los 60 años estaba en Río de Janeiro en un Panamericano representando a Costa Rica en aguas abiertas. Entonces, o sea, ahí es donde yo digo, realmente un señor que a los 55 aprendió y a los 60 andaba en un Panamericano de aguas abiertas y trajo medalla tras de eso, mi papá. La edad es un número. Yo empecé mi primer triatlón a los 29 años de edad. A los 40 años hice mi primer Ultraman, que eso es otro evento de ultradistancia, así que yo empecé viejo, o sea, yo no empecé chiquillo y yo no dejé que el tema de la edad y el tema de que ya empezaba muy viejo estuvieran aquí en mi cabeza. Hoy realmente en este tiempo que tengo, bueno, estamos hablando que sí, tengo más de 10 Ironman 70.3, tengo 9 Ironmans completos, tengo ultramaratones que van desde los 50 kilómetros hasta los 100 kilómetros en montaña, aguas abiertas de 10, 15 kilómetros, 10 kilómetros y bueno, pues el Ultraman, que es uno de los logros más grandes que he hecho en mi vida, porque bueno, les comento las distancias, porque tal vez hayan personas que no estén un poco relacionadas. Un Ironman, ¿verdad? El Ironman es un triatlón de larga distancia que son
3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo, o sea, una maratón para poder terminar, y todo se hace de un solo. El Ultraman es un evento que se hace en 3 días. El Ultraman son 10 kilómetros nadando más 140 kilómetros de bici el día 1. El día 2 son 280 kilómetros de bicicleta, y el día 3 son 2 maratones seguidas, 84 kilómetros corriendo. Y bueno, pues bendito Dios, tengo el honor de ser el único costarricense en hacer podio en un Ultraman. Lo hice en México en el 2018, quedé en segundo lugar general del evento. Y bueno, ahora me estoy preparando porque voy para República Dominicana a hacer otro Ultraman, si Dios lo permite, el otro año. Y bueno, de ella, así es la vida, así me ha tratado el deporte, porque realmente creo que yo hago el deporte simplemente como un estilo de vida. O sea, y uno de los propósitos de mi vida es decirle a la gente que sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede. Ese es un lema de vida que tengo yo. Sí se puede, siempre se puede. Creo que cualquier persona puede hacer un triatlón, puede hacer una maratón, puede hacer una carrera de montaña, si se prepara como tiene que ser y si está dispuesto a asumir los sacrificios que hay que asumir para poder hacer frente a cualquier cosa de estas. Cualquier persona puede realmente hacerlo. Buenísimo, Mike. Dentro de estos Ironmans que tenés ya en tu cuenta personal, te pusiste un reto, hacer 3 Ironmans en una semana. Contanos ahí un poquito acerca de esa experiencia, Mike. Sabemos de que pues estábamos viendo un poquito en redes sociales y acerca de este reto que te pusiste, y fue un reto personal, fue un reto que organizaste vos junto con tus amigos y familia, ¿verdad? Sí, a veces yo le digo mucho a la gente, vea, si ustedes ponen como excusa el que tal vez no tienen el dinero para ir a otro país a competir, o que no hay una competencia X o Y en su país, lo mejor que pueden hacer es invéntense en ustedes el reto, invéntense en ustedes la competencia y háganlo, ¿verdad? Así fue como el año pasado. A mí me pasó, yo tenía la invitación para ir a México a hacer un evento parecido, sin embargo no se dio el tema económico y lo demás, y yo dije, yo no me voy a quedar con las ganas, y pues me invento el reto aquí. Y me propuse, obviamente con una buena preparación, un buen entrenamiento, me propuse a realizar 3 triatlones distancia Ironman en una semana. Dentro de uno a otro Ironman solo tenía 3 días para recuperar el cuerpo y volver a hacerlo. El primero todos los hice yo solo, o sea, completamente solo. Tenía amigos que llegaban y me acompañaban un rato en la bici o un rato corriendo, pero digamos que en realidad yo estaba completamente solo haciendo este evento. El primero lo hice en una playa aquí en Costa Rica, todo. El segundo tuvimos la peculiaridad que yo lo quería hacer un poquito más extremo, entonces lo hice digamos que un poco más indoor. Lo hice los 180 kilómetros de bici, los hice en un velódromo. El velódromo, para que ustedes sepan, tiene una circunferencia de 333 metros. Entonces, en 333 metros hice 180 kilómetros. Si no me equivoco, fueron como 541 vueltas que le tuve que dar ahí al velódromo. Luego, la natación la hice en una piscina de 25 metros y la maratón esa la hice en un parque que hay aquí en el centro de la ciudad, de ahí dándole vueltas para ponerle un poco más de picante. El tercer Ironman lo hice en un evento, ese sí lo calculé para que me diera con un evento que hacen aquí en Costa Rica, que se llama Ticoman, que es el triatlón de distancia Ironman de Costa Rica. Entonces, el último, como para tener ese otro feeling de competencia, de también hacer algo en mi país. Entonces, ahí terminé el último. Gracias a Dios lo logré terminar los 3. Igual soy por el momento el único tipo que ha hecho una locura de esas. Igual, ahora en diciembre me estoy proponiendo hacer una especie de Ultraman aquí en Costa Rica, no con las distancias completas, pero sí va a ser 360 kilómetros en 3 días.
porque yo dije, bueno, este año no quiero irme en blanco en cuestión de eventos y todo lo demás, y a veces nosotros no necesitamos que hayan competencias, o sea, eso es lo que yo quiero que la gente también entienda. Nosotros podemos inventar nuestros propios eventos. Así es como estamos llegando al final de nuestro segmento de running. Te invitamos a que no te pierdas la segunda parte de la plática que tuvimos con Mike Núñez el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de running, segmento patrocinado por Clínica de Fisioterapia Therapy Sports.